Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con los plugins y vamos a ver el Milium Beat. Bien, vamos a verlo en varias partes porque contiene bastantes y pues ahora sí que vamos a empezar por el primero, es toda esta lista. Entonces por eso vamos a dividirlo en varias partes porque sí son varios. El primero nos ayuda a crear líneas de referencia, líneas de ayuda. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a trazar una línea sobre el modelo que ya tengamos. Entonces esto nos ayuda a poder, sin necesidad de estar, por llamarlo de alguna manera, ensuciando nuestro modelo con líneas que sí puedan afectar alguna extrusión o algo por el estilo, simplemente trazamos líneas guía, que estas nos ayudan y son más útiles ya que no nos están estorbando. El segundo nos ayuda a dividir líneas en segmentos que nosotros pongamos. Nosotros podemos poner que sean 10 segmentos. Aquí es por número de segmentos. Tenemos estas tres opciones. Entonces nosotros decidimos qué es lo que nosotros queremos hacer. Si por segmentos, si por una distancia, si que esté dividido a cada tanto, pero que no exceda de. Y pues bueno, yo le voy a poner aquí que sean número de segmentos, que sean 10, dividir. Y como pueden ver, aquí automáticamente nos muestra, se pone sólido este triangulito. Ahí están 10. Y esta línea que es más larga, también la divide en 10. Obviamente todos están a la misma distancia. El siguiente es muy interesante. A lo mejor no lo usan mucho, puede que sí, puede que no, pero bueno, al fin de cuentas son herramientas y ustedes sabrán si las utilizan o no y cuándo. Esto nos ayuda a alinear. Perdón, debemos de tener seleccionado primero nuestro objeto. Vamos a seleccionar o a crear la figura. Vamos a referenciarla a donde la queremos alinear. Aquí, la profundidad. Y como pueden ver, automáticamente está un poquito más grande, pero automáticamente queda dentro de este hueco. El siguiente nos ayuda a generar líneas perpendiculares sin importar si sabemos o no el ángulo de estas. Vamos a seleccionarla, vamos a poner un punto y seleccionamos las líneas y como pueden ver automáticamente nos la hace cruzar y que sea perpendicular sin importar qué línea seleccionemos. El siguiente que vamos a ver nos ayuda a crear o a dibujar caras en un plano a partir de 3 puntos. Este plano no existe. No sé si me puede explicar. Vamos a verlo mejor de manera práctica. Vamos a seleccionar. No, vamos a seleccionar estos puntos. Como pueden ver, aquí se forma un plano. Con estos 3 puntos yo acabo de formar un plano. En este plano vamos a trazar un triángulo. Este triángulo está dentro de ese plano, perdón, que no existe, pero que nosotros lo trazamos de manera invisible, por así llamarlo, con este plugin. Como pueden ver, si nos alineamos así para que se forme exactamente lo que era el plano que dibujamos uniendo esos puntos, ahí está. Entonces, bueno, realmente yo no lo utilizo, pero ahí está la herramienta. El siguiente tampoco lo utilizo, pero nos crea una superficie a partir de un promedio de alturas. Entonces, por eso personalmente yo no lo veo práctico. A lo mejor pueden ustedes
utilizarle, sacarle otro uso, vamos a seleccionar todas estas alturas que están que tienen diferentes alturas, perdón. Y como pueden ver, nos crea una superficie tomando el promedio, obviamente con la forma en la que están repartidos esos puntos, pero a una altura promedio. Pues bueno, si les es de utilidad, qué bueno. El siguiente sí es práctico, pero bueno, ya tenemos varios plugins que nos pueden hacer prácticamente el mismo trabajo. Este es prácticamente un follow me, pero sin la necesidad de tener alineado el patrón con con el camino. Vamos a seleccionar aquí Extrude Select. Ajá. Nos va a pedir que seleccionemos el perfil, la cara. Como pueden ver, automáticamente nos lo hace sin necesidad de que tengamos aquí nuestro perfil. Entonces, bueno, tenemos diferentes opciones y ustedes pueden decidir cuál es la que más les conviene a ustedes. El siguiente es muy sencillo, nos ayuda a crear superficies de revolución. Vamos a crear la línea que queremos revolucionar. Vamos a seleccionar crear superficies de revolución, el ángulo que va a revolucionar, el número de segmentos y la escala. Vamos a ponerle crear, seleccionamos el eje y como pueden ver automáticamente nos lo hace. Muy sencillo y muy práctico. El siguiente es muy interesante. A diferencia del push and pull, este no sigue el ángulo de nuestra figura. Como pueden ver aquí se vuelve totalmente ortogonal y pues no sigue esta pirámide, por así llamarla, trunca. Entonces, si nosotros seleccionamos esta cara y esta opción, como pueden ver aquí nos da como que un preview de qué es lo que puede hacer. Como pueden ver, automáticamente sigue ese ángulo de subida que teníamos. Vamos a darle control Z, lo volvemos a seleccionar. ¿Y qué pasa si lo hacemos hacia abajo? Si lo hacemos hacia abajo, también nos lo corta, pero es muy diferente a esto. Como pueden ver, es totalmente diferente. Entonces es algo muy práctico. Y este último que vamos a ver también es muy práctico. Aquí vamos a ver, para que tengan cuidado también, como pueden ver aquí está separado. Si nosotros seleccionamos esto, vamos a mover los vértices. Vamos a darle control Z. Como pueden ver, se modifica el vértice completo, se modifica la geometría. Y si nosotros lo hacemos aquí que está abierto, pues obviamente, vamos a darle control Z para verlo mejor, puede tener un resultado extraño porque pues no estaba unida esta cara con la otra. Entonces, nada más en este ejemplo en específico hay que tener cuidado de tener bien cerradas nuestros vértices para que no tengamos ningún tipo de error. Pero bueno, espero que todo esto les esté sirviendo y saben que cualquier duda la pueden dejar en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.